profesora Diana. En este video mi grupo conformado por Luis Hoy, Edeleine Polo, Andrés Camacho, Natalia Tamara y mi persona Pablo Cruz le venimos a hablar sobre los gases ideales. Bueno, ahora, ¿qué son los gases ideales? Se denomina gas ideal a un gas hipotético o teórico que estaría compuesto por partículas que se desplazan aleatoriamente y sin interactuar entre sí. Las colisiones que se dan entre las moléculas que lo componen son de tipo elástico, es decir, que conservan el momento y la energía cinética. Además, la energía es proporcional a la temperatura. Este es un concepto útil que puede ser analizado al hacer uso de la mecánica estadística, mediante una ecuación simplificada llamada la ley de los gases ideales. Bueno, muchos de los gases reales conocidos en la química se comportan a temperatura y precisión ambientales como un gas ideal, desde una perspectiva cualitativa, esto permitiendo que sean estudiados como gases ideales dentro de ciertos parámetros razonables. Los tipos de gases ideales. Bueno, ahora, gas ideal de Max Boltzmann. A su vez puede ser gas ideal termodinámico clásico o gas ideal cuántico, dependiendo del enfoque físico aplicado en su estudio. Ahora, el gas ideal cuántico Bose está compuesto por bosones, que son un tipo de partículas elementales, por ejemplo, los fotones, que son partículas que portan radiación electromagnética, como la luz visible. Son un tipo de bosón. Gas ideal cuántico de Fermi. Este está compuesto por fermiones, que son otro tipo de partículas elementales, por ejemplo, los electrones, que son una de las partículas que constituyen los átomos y son un tipo de fermión. La ecuación conocida como ecuación de los gases ideales explica la relación entre las cuatro variables: presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Un gas ideal es un gas hipotético, cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se puede describir completamente con la ecuación del gas ideal. Antes de utilizar la ecuación necesitamos un valor numérico para R, que se denomina constante de los gases. El valor y las unidades de R dependen de las unidades de presión, volumen, cantidad de sustancia y temperatura. La temperatura siempre debe expresarse como temperatura absoluta. La cantidad de gas, que es cantidad de sustancia, normalmente se expresa en moles. Las unidades preferidas de la presión y el volumen suelen ser atmósferas y litros, respectivamente. Sin embargo, podrían emplearse otras unidades. La manera más sencilla de obtener este valor es sustituyendo el valor molar de un gas ideal a 0 grados y una atmósfera. Sin embargo, el valor de R dependerá de las unidades utilizadas para expresar la presión y el volumen. Bueno, compañeros, ahora continuando con la exposición sobre los gases ideales, o bueno, la ecuación de los gases ideales, vamos a pasar a la explicación de esta. Bien, un aspecto muy importante que tienen que tener en cuenta es que un mol de cualquier tipo de gas en condiciones normales, es decir, a una temperatura de 0 grados y a una presión de una atmósfera, pues se podría decir que equivale a 22.4 litros, que eso sería lo que equivaldría si estuviera o cumpliera con esas condiciones. Pero bueno, ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros no tenemos un mol, si no tenemos mucho más que eso, o ese no se encuentra a una temperatura de 0 grados, tiene una presión diferente, o también considerando otras variables como lo sería, no sé, el número de moles, una constante, por así decirlo? Y bueno, en este caso vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales. Ahora, ¿a qué se refiere con gas ideal? Bueno, un gas es ideal cuando éste presenta una presión alta y unas temperaturas bajas. A los gases que tienen estas condiciones se les puede aplicar esta fórmula, ya sea para en sí como tal de despejar algunas variables que nosotros desconozcamos. Y bueno, esta de aquí es la ecuación de los gases ideales, la cual es P por V es igual a N por R por T. Y bueno, se preguntarán qué son estas variables. Yo se las voy a explicar. Empezaremos por P, que P significa presión. La presión, la cual en esta ecuación se mide en atmósferas. También que una atmósfera equivale a 760 miligramos de mercurio, o también llamado torr, que sería otro nombre para esta medida. Luego tenemos V.
V representa el volumen. El volumen, el cual en esta ecuación vamos a medir en litros. Algo que quiero que tengan muy en cuenta es que esta ecuación funciona siempre y cuando tengamos las medidas, las medidas en las unidades correspondientes a esta. Si son diferentes, pues obviamente no vamos a poder medirlo correctamente. Continuando, el volumen se mide en litros. En caso de que lo tengamos en decímetro cúbico o centímetro cúbico, bueno, ya saben que tiene que hacer su debido proceso de conversión para pasarlos a litros. Bueno, continuando con esto, sigue N. N es el número de moles, el cual, como ya se conoce, podemos sacarlo dividiendo la masa entre la masa molecular. Esto en caso de que, como ya les dije, tengamos más de un mol de dicho gas. Y bueno, seguimos con T, la cual esta sería la temperatura, que en este caso vamos a medir en grados Kelvin. Y bueno, se preguntarán, ¿qué es esta R? ¿Qué es? Y bueno, R es la constante de los gases ideales, la cual, despejándola, nosotros podremos ver que R es igual a P por V sobre N por T. Es decir, que la constante es igual al volumen por la presión sobre el número de moles por la temperatura. Y la unidad en la que se mide esto pues es casualmente esa 4, es decir, atmósferas por litros sobre mol por grados Kelvin. A continuación, un ejemplo de los gases ideales. El ejercicio será calcular la presión de gas ideal a 40 grados centígrados a 200 milímetros de volumen y 1.20 mol. Entonces lo primero que debemos hacer es sacar los datos que nos dan y ordenarlos. Tenemos la temperatura, que son 40 grados centígrados, el volumen, que son 200 milímetros, los moles, que son 1.20 moles, y la presión, que pues es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Para realizar este ejercicio utilizaremos la siguiente fórmula. R, que siempre será igual a un número 0.082 sobre moles por Kelvin, está en 40 grados centígrados, o sea que no nos sirve, porque en la fórmula nos dicen que es Kelvin. Entonces lo que haremos será pasar los 40 grados centígrados a Kelvin. Y para esto le sumamos 273, que nos vendría dando 313 grados Kelvin. El volumen lo tenemos en 200 milímetros. Esto tampoco nos sirve porque nos dicen que es en litros. Entonces lo que hacemos es dividir 200 entre 1000, que nos da 0.2 litros. Entonces ya tenemos el tiempo en grados Kelvin, el volumen en litros y los moles están acá. Entonces todo está igual. A continuación utilizaremos esta fórmula para buscar la presión. Entonces sería P igual a P presión igual a moles por R, que es 0.082, tiempo sobre volumen. Entonces ya lo único que tendríamos que hacer será colocar los moles, que son 1.20 por R, que es 0.082, y el tiempo, que es 313 sobre volumen, que es 0.2. Entonces esto lo hacemos en la calculadora. Lo que nos dé aquí se va a dividir con esto, entonces nos da 153 atm, o sea, atmósfera. Gracias. En el día de hoy les voy a estar dando un segundo ejemplo en el cual se emplea la ecuación de la ley de los estados ideales. El ejemplo dice lo siguiente: una bomba de butano, representada por estas siglas, contiene 12 kilogramos de gas. Lo que nos piden es calcular el volumen de este gas a una atmósfera
y 25 grados Celsius. Y adicional nos dan este valor que vendría siendo la masa molar. Debemos tener en cuenta que todos estos problemas relacionados con leyes de los estados ideales obviamente tienen su fórmula, y la fórmula está dada por la siguiente. P por B es igual a N por R por T. Estos, como ya anteriormente lo explicaron mis compañeros, es la ecuación de los gases ideales. Cada una de estas letras representa algo. P quiere decir presión, la atmósfera. B está en volúmenes y se trabaja en litros. N son los números de moles. R es una constante que ya viene dada en de los gases. Y la T es la temperatura que se da en kelvins. Ya planteado nuestro problema, nuestro ejercicio, lo que vamos a hallar son los datos. Ya planteado nuestro ejercicio, lo que vamos a realizar es hallar los datos. Vamos a sacar en un lado los datos que tenemos. En este caso, los datos que tenemos son la masa, que según el problema son 12 kilogramos del gas. El volumen pues es la variable que nos están pidiendo, entonces vendría siendo nuestra incógnita. También tenemos la temperatura, que en este caso nos la dan en 25 grados Celsius. Y adicional a eso tenemos la presión. La presión nos dicen que es de una atmósfera. Vamos a darnos cuenta si de acuerdo a la fórmula que vamos a emplear tenemos los datos. P es la presión, que en este caso la tenemos. B es el volumen, que pues va a ser nuestra incógnita. N no la tenemos. Y N hace referencia a los números de mol. Como no tenemos N, pero nos dan esta otra variable, que es la que vamos a utilizar, que es la masa molar, entonces recordemos que el número de moles se halla empleando la siguiente fórmula. N es igual a M sobre la masa molar. Esto quiere decir que los números de moles es igual a la masa entre la masa molar. Bueno, en este caso ya tenemos cómo hallar N, es decir, cómo hallar los números de moles. Ahora bien, lo que vamos a hacer es tratar de llevar estos 12 kilogramos, que son la masa del gas, a gramos. A gramos porque la masa molar nos la están dando en 58 gramos. Cabe aclarar que esto de 58 gramos de mol lo que quiere decir es que en un mol de este gas pues hay 58 gramos de él. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente pasar 12 kilogramos a gramos. Esta conversión es fácil ya que sabemos que 12 kilogramos representan 12.000 gramos. Entonces simplemente vamos a reemplazar en la fórmula de N. Entonces la masa, que son 12.000 gramos, entre la masa molar, que son 58 gramos mol. Esto pues los gramos se cancelan con los gramos y 12.000 entre 58 nos viene dando 206,9 moles. Es decir, ya tenemos N, que era el que nos faltaba en la ecuación. Ahora si nos damos cuenta, tenemos temperatura en grados Celsius y para los gases ideales la temperatura se trabaja en kelvins. Entonces tenemos que pasar de grados Celsius a Kelvin. Y recordemos que pasar 25 grados Celsius a kelvins, pues le sumamos 273. La suma nos da 298 kelvins. Entonces ya tenemos de Celsius a kelvins y ya tenemos también el número de moles. Lo que sigue
es entonces despejar B, es decir, volumen de esta ecuación, ya que volumen es lo que nos piden. ¿Cómo despejamos? Volumen es lo que necesitamos, entonces volumen es igual, presión está multiplicando, pasa a dividir, entonces volumen es igual al número de moles por R, que es la constante, por la temperatura, sobre P, que es la presión. Entonces nosotros vamos a trabajar a partir de esta fórmula. Lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar los valores que ya tenemos en esta fórmula. Entonces el volumen es igual al número de moles. El número de moles nos dio 206,9 moles por R, que es la constante que sabemos, debemos tener en cuenta que es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, multiplicado por 0,082 atmósfera litro sobre mol por Kelvin. Eso a la vez multiplicado por nuestra temperatura en Kelvin. Nuestra temperatura es 298 Kelvin. Entonces, multiplicado por 298 Kelvin. Todo esto sobre la presión. Y la presión, pues aquí no las dan, que es una atmósfera. Lo que nos damos cuenta es que aquí podemos cancelar moles con moles. También podemos cancelar kelvins con kelvins, atmósfera con atmósfera, y pues lo que nos vendría quedando serían litros, que realmente si nos piden volumen está bien que litros sea la única que nos quede. Entonces pasamos a efectuar esta operación, que es multiplicar lo que está arriba dividido entre 1, pues que no altera absolutamente nada. Entonces la división de esto, lo realizamos en la calculadora, nos tiene que dar 5,055 o nuestra explicación sobre la ecuación de los gases ideales. Esperemos que hayan comprendido el tema para así afianzar más el